El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente, este es tu programa Derecho y Palabra. El tema que hemos dado al programa hoy es dejar los niños, venid a mí. Pero no vamos a usar ese versículo para desarrollarlo, sino que queremos volver a uno que trabajamos en un programa anterior, que se encuentra en Marcos 9, versículos 21 en adelante. Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, como si puedes, para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayuda mi incredulidad. No te vayas, continuamos en breve. El programa de hoy vamos a hablar de dos temas interesantes que tienen que ver con la niñez. Queremos retomar un tema que la prensa de los Estados Unidos quiere olvidar, que es el hecho de que bajo la política migratoria de la presidencia de Joe Biden, que ya hoy se sabe, es un hecho que no es disputado, que Biden no estaba presidiendo porque sus capacidades mentales estaban disminuidas. Así que no podemos decir que fue bajo la política de Joe Biden, sino la política bajo la presidencia de Joe Biden. Son dos cosas distintas, porque si él estaba incapaz, él no tenía la capacidad de emitir ciertas órdenes de fronteras abiertas. Y queremos ser justos. Quien tomó esa decisión fue bajo su presidencia, fue bajo el gobierno demócrata, que en un momento tuvo el control también del Congreso, que se abrieron las fronteras y entraron 300,000 niños que no se sabe dónde fueron a parar. ¿Por qué estoy trayendo esto? Estoy trayendo esto porque nosotros tenemos que retomar unos datos bien importantes, porque uno de los principios fundamentales de las enseñanzas de Jesús, miren, las enseñanzas de Jesús se tienen que ver por orden de prelación. ¿Cuáles son las más importantes? Porque las más importantes son los objetivos reales del reino y hacia abajo son las cosas que tenemos que hacer, pero enfocados en el resultado mayor. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y aquellos que no creen serán condenados. Entonces, cuando empieza a explicarnos el reino al cual nos vino a buscar para llevarnos, nos dice, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, que para Jesús, que nos dice que seamos como niños, pero para Jesús, en términos literales, los niños son sumamente importantes. Por tanto, si Jesús toma en consideración y nos da un mandato, y cuando ve que los discípulos no permiten que los niños lleguen, Él les dice, déjenlos pasar. Y en algún momento estoy preparando un programa donde le voy a mostrar cómo nosotros los creyentes estamos cerrando el paso a Jesús, no dejando llegar a la gente que quiere llegar a Él. Y en todos los casos, Jesús felicita a aquellos que llegaron a Él a pesar de los obstáculos o obstrucciones. O sea que si tú estás buscando a Jesús y hay gente en la iglesia que inconscientemente no te da paz, tú sigue porque lo vas a encontrar, porque el Señor va a abrir esa ruta. Pero eso es un programa que estamos preparando posteriormente. Y para poder documentar lo que estamos hablando, he llegado a unos acuerdos con mi director técnico, que vamos a poner la foto en la pantalla, yo voy a estar de lado para que podamos leerla en conjunto y vamos a ver entonces la primera foto de un artículo que usted puede encontrar en mi página Derecho y Palabra en Facebook y en Juan M. Gaud, que es el siguiente. Vamos a verlo. Cómo Biden, la política de Biden se convirtió en una operación de tráfico de niños. Cómo la política de fronteras de Biden se convirtió en una operación de tráfico de niños. Aclarando, como yo lo veo, si Biden no tenía la capacidad, es la política bajo su presidencia. O sea, alguien está tomando las decisiones por Joe Biden. ¿Quién es? Yo no sé, pero eso
no sabemos si algún día lo sabremos, pero se convierte en una operación de niños. Cuando se dijo que 300,000 niños habían entrado a Estados Unidos y no se sabía dónde estaban, se dijo que eso era falso, que eso era una imputación falsa, que eso era una teoría de la conspiración. En ese proceso vemos el nombramiento de Kennedy para secretario de Salud en Human Service, que él tuvo muchos problemas para llegar a secretario de Salud. Y no voy a traer sus actuaciones aquí en otras áreas de salud interesantísimas porque me apartaría del tema, pero él hace unas declaraciones donde respalda lo que había dicho otra persona ya al Congreso que había advertido sobre el tráfico de niños. Vamos a la segunda foto. Yo le voy a pedir a mi director técnico que la ponga, donde dice que Biden falló en investigar 65,000 reportes de niños inmigrantes en peligro. Ahí está donde salió el artículo. También tienen la foto en mi página en Facebook, Derecho y Palabra. Y Juan M. Gao, que desde que estoy poniendo esta información han tratado de cerrarme la página varias veces, así que yo no soy muy experto en eso. Esperemos que la página se mantenga abierta. Pero fíjense, les voy a explicar. 65,000 reportes significa que se notificó. De esos 300,000 se notificó que 65,000 estaban en problemas. Esos 65,000 casos no fueron investigados, no fueron atendidos. ¿Estoy de lado o estoy hacia el frente? Ponme hacia el frente. Entonces, lo que vemos aquí es que no se atendieron. Esta información sale porque ya Kennedy es secretario de Salud. El dato no se puede decir que está fabricado o manipulado y esta información llega. Vamos entonces a la próxima foto, que es un artículo. Esto sí es un artículo, que es el legado de Biden, tráfico de menores, tráfico de niños. Tráfico de menores, lo voy a dejar un momentito. Pido que lo enfoque para que la gente vea dónde lo puede encontrar, que es en realitycheckamerica.substack.com. Pero si escriben el título Biden Legacy, Child Trafficking, lo encuentran, pero también está en mi página de Facebook Derecho y Palabra, que se creó en conjunto con este programa, y Juan M. Gao. Los invito a que se conviertan en seguidores y empiecen a encontrar esta información. ¿Qué dice este artículo? Ya podemos ir directamente al artículo, que dice lo siguiente. No podemos esconder, no podemos negar, ni podemos reírnos nada más como si fueran teorías de la conspiración, que hace unos días atrás el propio Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmó, ya este es el dato oficial, que durante la presidencia de Biden, o sea que este artículo está en la misma línea, durante su presidencia hubo 7,300 reportes oficiales, o sea, había 65,000, pero 7,300 fueron reportes oficiales, o sea que hubo algún tipo de investigación de tráfico de niños envolviendo niños inmigrantes que nunca fueron investigados, no fueron revisados, no fueron atendidos, no se siguieron, simplemente se olvidaron, lo tiraron a una caja. Se nos trató de advertir, pero dijeron que era falso. Y el autor concluye que bajo la administración de Biden, clásicamente podemos hablar de la esclavitud de niños. ¿Por qué se dice esto? Miren, estos niños, y este es el lado de la inmigración que tenemos que ver, porque tenemos que estar en el centro. Algunos están en gangas. Otros están en plantas de almacenamiento de carne, corte de carne. Otros están en fábricas de carros. Otros están en tiendas ilegales, trabajando turnos de 10 horas para repagar lo que le cobraron para haberlos traído a los Estados Unidos. O sea, estamos hablando que en esto, y eso lo dice el informe, esa es la información que sale, estos niños están bajo esclavitud y no solo eso, también hay información de que se entregaron niños a personas con conocimiento de que eran pedófilos. O sea,
Si usted ha seguido el caso de Didi, pregúntese de dónde salen esos menores en las fiestas de Didi, de dónde salen los menores en el caso de Epstein Files, que es interesantísimo. O sea, que lo que estamos diciendo aquí, que se concluye a base de esto, el autor concluye, y yo no lo he concluido, pero digo, porque no se investigó, que hubo una colaboración en el tráfico sexual y de esclavitud de menores, porque no se investigó, no se atendió, y algunos de esos niños hay evidencia a dónde los llevaron y no se arreglaron. Por tanto, yo no tengo duda y concluyo lo mismo que él, que había en la administración de Biden, habían partners, socios, personas que estaban colaborando con esto y se estaban enriqueciendo. ¿Por qué lo traigo? Porque no podemos tener memoria corta. Cuando Donald Trump en su primer término lo acusaron de que los niños estaban en jaula. Pero eso mismo había pasado en la administración de Biden. Pero esos mismos medios que acusaron a Donald Trump, obviando que con Biden también estaba, que con Obama, corrigiendo, había pasado por tener los niños supuestamente en jaula, guardaron silencio y dijeron que esto era cuento de pasillo, que esto era falso y no nos dijeron. Y esto, mis amados hermanos, requiere que la iglesia del Señor se tire, orar y ayunar y se movilice para que estos niños salgan de esta esclavitud sexual, de esta esclavitud laboral, porque el corazón del Señor está dolido. No podemos seguir ignorando el tráfico de menores a través de la frontera. No nos llevemos a engaño. Hay gente que merece que se le trate con dignidad, pero hay gente que lo que merece es estar preso. Así que esto es, como dice el artículo, un reality check. Los niños no son una cadena de suplir mercado carnal y laboral ilegal. Dejo esto, busque los artículos, sigamos pensando qué estamos haciendo nosotros para identificar o para ayudar que estos niños aparezcan. Nos vemos en nuestra próxima sección. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuando con esta segunda sección de nuestro programa, vamos a seguir con el tema de los niños. Espero que hayas despertado un poco y te empieces a centrar y no te dejes controlar por lo que cubren unos medios sí, otros medios no, algunos son radicales, otros son pro-republicanos, otros son antirepublicanos, pro-demócratas, otros son de izquierda, de derecha, no, hay unos datos ya que no son cuestionables. Y esos datos ya nos permiten a nosotros, como yo le digo a la gente, hay momentos que hay que esperar que la neblina se disipe antes de hacer comentarios, para tratar de mantenernos enfocados. Y para mantenernos enfocados, yo tengo conmigo, la tenía hace mucho tiempo, pero no la había usado. Tengo aquí conmigo la carta abierta al liderato de Proyecto Dignidad, que presentara su comisionado electoral en aquel entonces, no sé si sigue en el puesto, y entiendo que no, pues perdieron el caso para reconsiderarlo. Desconozco el estado en que se encuentra el licenciado Juan Manuel Frontera. Esta carta tiene muchos puntos compatibles con mi forma de pensar. Pero estamos hablando, ¿por qué la traigo? Porque estamos hablando de una de las personas que dice que es uno de los fundadores
surgió un debate fuerte entre una persona que alegaba que él era el fundador y otros decían que eran varios fundadores. El licenciado Frontera escribe su carta, que la tengo conmigo, se la voy a enseñar nuevamente, carta abierta al liderato de Proyecto Dignidad, que yo uso un extracto de esa carta porque no quiero entrar en los motivos de su renuncia, no quiero entrar en algo que él dice en esta carta que es cónsono con mi manera de ver las cosas. Voy a pedirle al director que nos ponga en la pantalla el extracto de esa carta. Miren, así que yo marco normalmente, que dice lo siguiente. Proyecto Dignidad se fundó bajo la creencia de que es posible pensar que un paso de avance, aunque no se consiga todo lo deseado, es mejor que nada y no conlleva claudicar a ningún principio o valor. Que es posible pensar que es peor que sigan muriendo todos a que algunos vayan siendo salvados poco a poco. No cuestiona el compromiso con la vida de aquellos que piensan que hay que alcanzarlo todo ahora, pero la evidencia histórica refleja que los resultados de esa postura no han sido fructíferos. Es posible tener bajo nuestra fila a todos los que piensan de una u otra manera, pero se requiere de una gran madurez lograrlo. Más arriba dice, más arriba de lo marcado dice, los que hemos estado en estas luchas conocemos el grave error táctico que se comete en pensar que en la política los procesos políticos y legislativos se manejan efectivamente desde el todo o nada. Miren, este pensamiento del licenciado Juanma Frontera, quien tiene todo mi respeto, lo considero mi amigo, mi hermano, y que él no es perfecto y que claramente como seres pensantes hemos tenido posiciones diversas y en ocasiones encontradas. A mí la leo porque esa es mi postura. Cuando comenzó el Código Civil, cuando se aprobó el Código Civil, se aprobaron unos artículos, podemos ya sacar la foto, que yo discutí en un programa y que hoy posteé en mi página de Facebook, Derecho y Palabra, y Juan M. Gao, y en mi cuenta de Twitter, y que lo mandé a muchas personas por el WhatsApp y por los diferentes medios de comunicación, donde yo pregunto en Puerto Rico, ¿hay protección del ser humano desde la concepción? En ese artículo, yo mismo, escrito hace varios años, establezco que yo he redefinido mi posición en cuanto al aborto, y en ese escrito cito el artículo 71 y el artículo 72, los tomo en conjunto con la ley 57 del 2023 y con los artículos 98 al 100 del Código Penal para concluir que la vida comienza desde la concepción. Esa postura mía se discutió y tengan madurez política, como dice la carta que leí. Estoy leyendo una carta de un amigo, pero opositor político, cuya visión política en ocasiones es distinta a la mía, pero estoy de acuerdo, esto requiere madurez. En aquel entonces, este servidor recibió el respaldo de conservadores dentro del PNP y eso está en la plataforma del Partido Nuevo Progresista, que se va a defender la niña del niño desde la concepción. O sea, eso está allí. Eso fue parte del proceso electoral. Sin embargo, en el debate público se decía que no había postura sobre eso. Que lo que había dicho el secretario Emanueli, teniendo un conocimiento histórico muy manipulado, porque estos sabían que en aquel entonces este servidor y otros líderes del Partido Nuevo Progresista pedimos la renuncia del señor Emanueli porque ese no era el Estado de Derecho. Y él muy hábilmente dijo, no, eso no está en la ley. Le compraron la teoría y se hizo un reglamento que yo participé para proteger a las menores que iban a un proceso de embarazo. Ese reglamento está hoy siendo evaluado en la legislatura a ver si se convierte en ley. Pero ese es el Estado de Derecho. Pero aquel entonces yo dije, él no está diciendo lo correcto porque la ley 57 establece que la vida hay que cuidarla desde el vientre. Y le voy a explicar cómo. Yo mismo tuve un caso donde cuando nace el bebé, nace adicto a droga. Nace bajo el efecto de la droga porque mamá
Estando el niño en el vientre, usaba droga. Y nosotros llevamos un caso bajo la ley 57 estableciendo que eso era maltrato porque la mamá usó droga estando el niño en el vientre de la madre y eso era suficiente para quitarle la custodia y la patria potestad porque había evidencia que con ella se estaba trabajando hacía más de 2 años y medio para que superara su vicio y había manipulado el sistema. Y el tribunal le quitó la custodia y la patria potestad. Cumplo lo confidencial porque no estoy dando el nombre del caso. Este servidor llevó ese caso. La secretaria de Justicia, que fue, este programa se hace un día después que la licenciada Gómez fue sentada como juez, como secretaria de Justicia, fue juez en este tipo de casos. Ella conoce la ley 57 del 2023, que anteriormente era la ley 246. Ella hace un planteamiento interesantísimo, igual que Yanes Parra, pero ella va más aún. La nominada a la silla de secretaria de Justicia anteriormente, la licenciada Yanes Parra, había dicho que en Puerto Rico era un delito por el artículo 98. No obstante, la plataforma del Partido Nuevo Progresista claramente establecía que se iba a defender la vida del menor desde el vientre de la madre y se hablaba de los artículos del Código Penal que tenían que ver sobre esto. Eso es la plataforma que fue a las elecciones. Por eso, yo no estoy sorprendido con las expresiones que se dijeron ayer en el Senado, que gracias a Dios no permitió que nadie sacara millaje político de un asunto que ya tenemos que sacar del millaje político partidista y tratar con sensibilidad, como dice el licenciado Frontera, que a veces es mejor que nada ir poco a poco. No de la noche a la mañana. Este Estado de Derecho, mi gente, costó aproximadamente 8 años de lucha y ahora hay unos proyectos de ley sometidos para que no haya interpretaciones pueblerinas como la que el pasado secretario de Justicia, Domingo Emanueli, que yo nunca estuve de acuerdo con sus expresiones. Sus expresiones son una de las que me llevan a mí a volver al ruedo político. Como volví. Todos ustedes saben, no lo niego, estoy sentado en el puesto de base de fe en La Fortaleza, que es un puesto político de confianza de la gobernadora, y le doy gracias a Dios porque me llevó allí. Así que, cuando vengamos a la sesión final de este programa, quiero compartir una noticia que todo el mundo está, pero ¿cómo dijo eso? Lo que prueba, mi gente, lo que he venido diciendo todo este tiempo, que a veces nosotros, por tener millaje político, que nuestro partido gane, escondemos lo bueno que hace el opositor político. Y la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero esconder lo que hizo el opositor político para acusarlo, decirle que ese partido es esto o ese partido es aquello, no es consono a una persona que está buscando la transparencia en el proceso político. Qué triste que esta postura del licenciado Frontera no hubiera sido institucionalizada, porque mucha gente de ese partido y de otros partidos, a los que creemos en eso, que conseguimos ese Estado de Derecho que sorprendió a la gente, pero que lleva ahí un montón de años, nos dijeran que éramos pro aborto y fueran contra nuestra dignidad y nuestro testimonio. Por eso yo respaldo esa parte de la carta del licenciado Juanma Frontera y la leo para que veamos que en ese partido fueron apercibidos. Pero hay un reconocimiento. Si usted busca esa carta, eso entiendo que está corriendo por todos lados, encontrará una persona diciendo que cuando esto se fundó, estos eran nuestros ideales. Por ende, el Estado de Derecho ha sido consistente y lo hemos estado ocultando, incluso gente provida, porque lo querían todo o nada. Llevan 12 años atrasando que podamos rescatar alguna vida en este proceso. Todo o nada no funciona en esto. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Vamos a ver un momentito la pantalla. Y dice, nominada justicia afirma que la política pública es proteger la vida desde la concepción con excepciones. Lourdes Gómez dejó claro durante la vista de confirmación que para ella la regulación en la isla no es conforme a la decisión del Supremo de Estados Unidos en el caso de Roe vs. Wade. ¡Wow! Descubrieron el Niágara. Ese es el Estado de Derecho. Está en la plataforma del Partido Nuevo Progresista. Está en la Ley 57. Está en el Código Civil. Está en el Código Penal. Lo que estamos peleando, los que dicen, vamos a aplicar al Código Penal y vamos a meter preso a todos los que aborten, no saben leer. Claramente dice que hay dos excepciones, la salud de la mujer y el consentimiento informado. Si esas dos cosas se dan, el aborto es válido. Por tanto, el médico en un aborto, quien tiene que probar, aquí él está dirigido a la persona que autoriza el aborto. Por eso está el caso de Pueblo versus Najul, que yo estuve años, porque todo el mundo hablaba de Pueblo versus Duarte. Yo decía, no dejen fuera Pueblo versus Najul, porque Pueblo versus Najul dice en qué consiste el consentimiento informado. O sea, eso ya está en la jurisprudencia en Puerto Rico. Y eso no lo dejó sin efecto Roe versus Wade, porque el artículo todavía está vigente. Lo que hay que hacer es enmendar un artículo del Código Civil, que yo traje a este programa, William Villafaña, en un momento que dijo, el propósito de esa enmienda era para que se cumpliera el Roe vs. Wade. Eso es lo que hay que modificar. Por ende, esto no es nuevo, mi gente. Y lo bueno de esto es que yo estuve en esa vista cuando ella lo dijo más de 2 veces. Y empezó diciéndolo. Eso lo que permitió fue que se acabara la politiquería partidista. Usar el tema del aborto para ganar votos o para ganar fotos o primicias en los medios y se convierte en un asunto serio que tenemos que atender. Dejad los niños, venid a mí. Los asuntos de los niños requieren profunda ponderación. El asunto de las mujeres embarazadas requiere profunda ponderación. El asunto de la inmigración requiere profunda ponderación. Examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque usted no puede decir que la parte de la acción de la inmigración ilegal de Donald Trump para rescatar a los niños está mal. Usted no la puede rechazar por completa. Hay cosas que no nos gustan, pero hay cosas que están buenas. Y cuando pase esta neblina, empezar a ver dónde está la falla. Porque no lo va a resolver con la ley. Usted lo va a resolver eliminando esos carteles que trafican niños, eliminando esos patronos que están diciendo que la economía se afecta. Claro, la economía con niños esclavos laborales y esclavos sexuales durante 10 horas para repagar a las gangas del Estado de Estados Unidos. Eso se tiene que resolver. Y eso no se resuelve simplemente enmendando las leyes. Eso se resuelve metiendo presos a aquellos que han usado el sudor de nuestros niños para eso. Y le doy gracias a Dios que por fin está claro el Estado de Derecho en Puerto Rico. La vida comienza desde la concepción, a menos que haya criterio médico que la contradiga. Están los términos en la ley. El artículo está en mi página, el que yo escribí hace mucho tiempo, está en mi página de Facebook, Derecho y Palabra, y Juan M. Gao. Aquellos que lo deseen, lo pueden leer. Y recuerden, tenemos que trabajar ahora para que la ley se implemente. El que tenga oído para oír, que oiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.